Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver nuevamente vectores, pero ahora en sus componentes rectangulares. Vamos a ver también o a retomar el concepto de vector unitario, vamos a ver componentes ortogonales, paralelismo, perpendicularidad y ángulo entre vectores. Antes de eso vamos a recordar que era un triángulo rectángulo, porque lo vamos a estar ocupando bastante. Vamos a recordar de qué se trataba esto, ¿no? Y bueno, veíamos lo que decía Pitágoras. Bueno, para que sea un triángulo rectángulo, primero necesita tener uno de sus ángulos a 90 grados, en este caso es este. Y tenemos dos ángulos más que la suma pues, de cualquier triángulo van a ser 180. Pero para este caso tenemos a los que llamamos catetos B y A. Dependiendo de qué ángulo tengamos, pues va a ser cateto opuesto o cateto adyacente. La que siempre va a ser la hipotenusa va a ser C, ¿no? La más grande. En este caso, pues cumple Pitágoras que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos también funciones trigonométricas, en este caso el seno de teta. Para este ángulo, el cateto opuesto siempre va a ser el opuesto, en este caso B, y el cateto adyacente siempre va a ser el que toca ese ángulo, que en este caso es A. Entonces ya habíamos dicho que la hipotenusa siempre va a ser C, el seno está definido como cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, B sobre C. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, A entre C. Y la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, igual a B sobre A. También tenemos otras tres identidades, tres funciones trigonométricas que son las inversas de estas tres. Para el seno tenemos la cosecante, que sería la inversa, es decir, C sobre B. La secante, que es la inversa del coseno, que sería C sobre A. Y el inverso de la tangente, que es la cotangente, A sobre B. De todas estas funciones trigonométricas, pues se desglosan algunas como esta, la tangente. La tangente va a ser seno entre coseno. ¿Por qué seno entre coseno? Porque si nosotros dividimos seno entre coseno, podemos observar que la C se cancela y nos queda B sobre A. Y B sobre A es la tangente, por eso es que es el seno entre el coseno. También tenemos algunas identidades trigonométricas más. Entonces, si en lugar de que tomáramos teta, por ejemplo, tomáramos beta, entonces ahora el cateto opuesto sería A y el cateto adyacente sería B. Entonces, para eso el seno sigue siendo cateto opuesto entre hipotenusa, pero en este caso es el cateto opuesto A y la hipotenusa es C. Esa nunca cambia, la hipotenusa. Entonces, de aquí se desglosan otras identidades trigonométricas. Por eso, por ejemplo, si nosotros elevamos al cuadrado el seno en ambos lados, nos quedaría seno cuadrado igual a B cuadrada más C cuadrada. Si ahora elevamos al cuadrado el coseno, nos quedaría A cuadrada sobre C cuadrada. Si ahora sumamos ambos, es decir, seno cuadrado más coseno cuadrado, nos quedaría B cuadrada entre C cuadrada más A cuadrada entre C cuadrada. Pero sabemos de Pitágoras que A cuadrada más B cuadrada es C cuadrada. Entonces aquí tenemos suma de fracciones con el mismo denominador, el denominador pasa tal cual, y esto es, los numeradores se suman, que en este caso es C cuadrada, por lo tanto nos da 1. Entonces esta es una identidad trigonométrica, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y de esta se desglosan dos más. Si nosotros dividimos, por ejemplo, esta función entre el seno cuadrado, nos quedaría seno cuadrado entre seno cuadrado, 1, coseno entre seno, es el inverso de la tangente, es decir, cotangente, y 1 entre seno sabemos que es cosecante. Entonces aquí nos va a quedar 1 más cotangente al cuadrado igual a la cosecante cuadrada. Si ahora dividimos esta misma identidad, pero ahora entre el coseno cuadrado, entonces ahora lo que nos daría sería tangente cuadrada, que sería seno entre coseno, esto sería 1 y 1 entre coseno, secante cuadrada. Entonces aquí tenemos estas identidades trigonométricas que las vamos a estar utilizando bastante. Entonces ahora sí vamos a ver pues lo de los vectores, ¿no? Primero hay que introducirnos a lo que llamamos componentes rectangulares, ¿sí? Para eso vamos a ver primero lo que es un vector unitario. Vamos a recordar, ¿no? El vector unitario es el vector entre su magnitud.
Por ejemplo, si yo tengo este vector, dada su magnitud y dirección, y quiero encontrar el unitario, pues sería dividir por 7 este vector, o sea, nada más la magnitud, ¿verdad? Y nos quedaría como magnitud 1 y tiene el ángulo igualito que el vector A. Entonces este significa el unitario de A. Entonces vamos a ver las componentes rectangulares y vamos a ver cómo definir este vector unitario, pero en sus componentes ortogonales o rectangulares. Vamos a recordar que en el plano tenemos un eje que le llamamos X o abscisas y el de las ordenadas o el eje de las Y. Vamos a definir dos vectores unitarios precisamente que miden 1, ¿sí? Entonces este vector que está aquí en forma horizontal y que es un vector de posición y que mide 1 en dirección del eje X, le vamos a llamar I en negritas porque es un vector. Y este vector que es unitario y que va en dirección de las Y, le vamos a llamar J. Entonces estos son vectores unitarios. Entonces eso nos va a ayudar a definir los vectores en componentes rectangulares. Si nosotros queremos definir, por ejemplo, este vector que le vamos a llamar A, pues bastaría más o menos multiplicar el vector I 3 veces, ¿sí? Es decir, 3 veces este vector I y después más o menos 2 veces el vector J y encontraríamos o mejor dicho, llegaríamos a ese extremo de ese vector, ¿verdad? Serían 3 veces I, 2 veces J, más o menos ahí con esas divisiones que se alcanzan a ver. Entonces, si es cualquier valor, o sea, si aquí no mide 3 y mide AX, y de aquí para acá mide AY, entonces bastaría con multiplicar este escalar por I y sumarle este escalar por J para llegar al extremo de este vector. Entonces ahí está, y sabemos que este vector pues va a ser la suma de estos dos vectores. Entonces podemos definir ese vector A como AX por I más AY por J. Y entonces ese sería el vector dadas sus componentes rectangulares. Entonces basta con saber cuánto hay de aquí hasta la punta del vector en dirección de las Y, o sea, de las X, y de aquí para acá saber cuál es la distancia hasta el extremo en dirección de Y. Y así definir nuestro vector en componentes rectangulares. Este es el vector dadas sus componentes rectangulares. Y entonces vamos a tener varias opciones, ¿no? Algunas veces vamos a tener el vector dadas sus componentes rectangulares y algunas veces dada su magnitud y dirección. Si nosotros conocemos las componentes rectangulares de este vector, es decir, sabemos cuánto vale de aquí para acá y de aquí para acá, podemos observar que se forma un triángulo rectángulo. Entonces podemos definir o encontrar la magnitud de A y la dirección de A. ¿Cómo? Pues con la tangente, el cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, AY entre AX. Y así despejar a teta. Y podemos encontrar, por ejemplo, la magnitud con Pitágoras, es decir, cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y sería AX cuadrada más AY cuadrada, raíz. ¿Sí? Entonces, si yo ahora lo que conozco es la dirección y la magnitud, o sea, este vector como está aquí, entonces yo podría encontrar cuánto vale a X y cuánto vale a Y, es decir, sus componentes rectangulares. ¿Cómo podría encontrarlas? Pues con otra vez con funciones trigonométricas, ¿no? El coseno de teta es el cateto adyacente es AX y la hipotenusa es la magnitud de A. Entonces yo conozco la magnitud y conozco teta, entonces puedo despejar aquí a X para encontrarla y lo mismo haría con AY, pero en este caso con la función seno. Aquí despejaría y encontraría sus componentes rectangulares. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encontrar las componentes rectangulares de este vector que tiene magnitud y dirección, o que está definido así, entonces bastaría con encontrar cuánto vale A, la magnitud de A y cuánto vale teta, ¿no? En este caso 7 y 136. Cabe señalar que la primera notación que está aquí con I y J
es la notación correcta que se debe de escribir, aunque tenemos algo que llamamos notación de flojera, o así le llamo yo, ¿no? Porque lo ponemos como si fuera un par ordenado, como si fuera un punto. Entonces, AX, AY. ¿Se puede definir así? Sí, se puede escribir así, siempre y cuando pongamos esta en negritas o con rayita de vector si estamos en la libreta, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar este vector, o mejor dicho, sus componentes rectangulares de este vector. Entonces yo sé que la magnitud de ese vector es 7 y su dirección es 136. Entonces habría que sustituir 7 aquí y en teta 136 para encontrar que este AX vale menos 5.03 y que este de aquí es 4.86. Y eso es para este vector. 136 grados aproximadamente está en 90 y 45, 135. Anda por aquí, ¿no? Más o menos a la mitad. Está en el segundo cuadrante, entonces el ángulo es 136, ¿no? Y la magnitud es 7, entonces podemos observar que la componente de x es negativa, o sea, AX va a ser negativa, ¿verdad? ¿Por qué va a ser negativa? Porque está en el segundo cuadrante, mientras que la componente en y va a ser positiva, ¿sí? Y aquí se puede observar claramente que sí coincide, entonces el vector es menos 5 en x y 4.86 en y entonces dibujaríamos ese vector. Entonces es como si dibujáramos un punto, ¿no? Estamos dibujando el punto del extremo de ese vector, menos 5.03, vamos a suponer que anda por aquí, y 4.86 que anda más o menos por aquí. Entonces ese sería el extremo de ese vector y entonces dibujaríamos desde el origen como vector de posición hasta ese punto. Ese sería el vector que es A, ¿sí? Entonces es el mismo que teníamos hace rato dadas sus componentes, perdón, dado su magnitud y dirección. Entonces va a ser mucho más fácil dibujar un vector con sus componentes rectangulares que con su magnitud y dirección. Entonces ahí está. Este sería el vector con la notación de flojera y esta es la forma correcta de escribir ese vector. Vamos a ver que las sumas, diferencias y multiplicaciones por un escalar para vectores pues va a ser muy sencilla con componentes rectangulares. Entonces nosotros sabíamos de forma gráfica que para sumar estos vectores habría que poner primero el vector A como vector de posición y después el vector B poner su origen en el extremo del vector A. Entonces aquí tenemos la suma que sería la resultante, ¿sí? Y también podríamos dibujarlo con el paralelogramo, ¿eh? Con el paralelogramo encontramos también la resultante de forma gráfica. Pero además el paralelogramo también nos da la diferencia de A y de B, que sería pues la que va en diagonal. Entonces, si nosotros queremos, ahora tenemos esos vectores A y B en sus componentes rectangulares, es decir, sabemos cuánto vale AX, cuánto vale AY, y para el vector B sabemos cuánto vale BX y sabemos cuánto vale BY, entonces podemos sumar esos dos vectores. Entonces ahí está, ¿no? El vector B va a tener en Y, BY y en X, BX. Entonces yo quiero sumar estos dos vectores. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues una suma tal cual. AX, o mejor dicho, lo que esté multiplicado por Y con lo que esté multiplicado con Y para el vector B. Y lo mismo para el vector A, lo que tenga multiplicado con J, sumado con lo que tenga multiplicado por J para B. Entonces ahí está la suma. Pues es muy sencillo, ¿eh? Si de aquí para acá es AX y de aquí para acá es AY, pues habría que sumar, BY, pues habría que sumarle a X, BY, ¿verdad? Y lo mismo para el eje de las Y, ¿verdad? Esto de aquí es AY y de aquí hasta acá es BY, entonces habría que sumar estos dos y ponerle IJ, ¿no? Algo muy sencillo como lo que está aquí. Y si queremos la diferencia, sabemos que es del paralelogramo la otra diagonal. Pero igual que en la suma, pues habría que restar nada más lo que la componente en X menos la componente en X para B.
y lo mismo para y, ¿no? Y ahí está. Si queremos multiplicar a un vector por una constante, pues habría que multiplicarla cada una de sus componentes por k, es decir, kax más kay. Vamos a hacer un ejercicio. Dice obtener la resultante de menos a más un medio de b más c menos 2d. Si a es 3i más 7j, b es 2i menos 8j, c va a ser menos 5i menos 2j y d menos i más j. Entonces vamos a hacer como lo hemos venido haciendo. Vamos a encontrar primero a menos a. Menos a sería, pues bastaría con multiplicar por menos 1 al vector a, es decir, menos 1 por 3, menos 3i, menos por 7j sería menos 7j, como está aquí, ¿no? Después un medio de b, pues multiplicar un medio por cada una de las componentes de b, es decir, un medio por 2, 1i, un medio por menos 8, menos 4j. Y después dice que le vamos a sumar c, ese no tendría ninguna alteración. Y después menos 2 veces d, entonces menos 2 por menos i sería más 2i, menos 2 por j, menos 2j. Y después bastaría con sumar, ¿sí? Sumamos componente a componente, menos 3i más i menos 5i más 2i serían, aquí está, como pueden observar, la suma y resta, menos 3 más 1 menos 5 más 2 y después para j menos 7 menos 4 menos 2 menos 2. Si hacemos esas sumas y esas restas nos quedaría menos 5i menos 15j. Entonces muy fácil de llevar a cabo esa suma, esas sumas y restas, a diferencia de del método trigonométrico y gráfico, ¿no?, que teníamos en la sección pasada. Entonces podemos definir también, si lo queremos con la notación de flojera, a sería 3,7, b sería 2, menos 8 y c sería menos 5, menos 2 y d sería menos 1,1. Si multiplicamos por menos a, o sea, vamos a hacer las mismas operaciones que aquí, sería menos por 3 y menos por 7. Un medio de b sería un medio de 2 y un medio de menos 8. Pasaría tal cual y menos 2d sería menos 2 por menos 1 y menos 2 por 1. Y bastaría con sumar lo que está en la primer componente, coma, sumar todo lo que está en la segunda componente. Y nos daría exactamente lo mismo. Si queremos encontrar la magnitud de este vector, pues sería, ya sabemos, que elevando al cuadrado la componente en x y sumándole el cuadrado también de la segunda componente y de ese vector r. Entonces sería menos 5 al cuadrado más menos 15 al cuadrado. Cabe señalar que lo de que está aquí dentro de la raíz nunca va a ser negativo. En este caso nos da 15.81. Y para el caso de teta, pues sería la componente en y entre la componente en x tangente a la menos 1. Y nos da 71.56 grados. Pero ese vector no va a tener esa dirección, porque podemos observar que las componentes están en el tercer cuadrante. Entonces este ángulo es con respecto al eje de las x, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el sistema. El vector más o menos andaría por acá. Entonces el ángulo que nosotros andamos buscando no es este. Este es precisamente este que está aquí. Nosotros queremos el que va desde el eje x positivo hasta ese vector. Entonces sería 71.56 más 180. Es decir, 251 grados. 0.56 grados, que es en el tercer cuadrante. Ahí está, ¿no? Y ahí está la suma y ahí está la resultante, que es menos 5 en x y menos 15 en y. Y aquí está el vector. Vamos ahora a obtener vectores unitarios. Otra vez nos están dando a, b y c. Vamos a obtener también 2a, un tercio de b, menos un medio de c, y después los vamos a sumar. Entonces, conocemos la magnitud y dirección del vector a. Entonces vamos a obtener las componentes rectangulares. Entonces vamos a obtener primero a, que sería
2 coseno de 45 y para AY sería 2 seno de 45 y obtendríamos este vector. Para el B sería 3 coseno de 20, 3 seno de 20 y obtendríamos este vector. Y finalmente para C, 4 coseno de 150, 4 seno de 150 y obtendríamos ese vector en sus componentes rectangulares con la notación de flojera. Ahora vamos a obtener 2A, 1/3 de B menos 1/2 de C y después obtenemos los unitarios. Entonces vamos a obtener bueno, podemos ver claramente que la magnitud del vector A es 2, la magnitud del vector B es 3 y la magnitud del vector C es 4, lo que tenemos aquí. Entonces, si ya tenemos las magnitudes de cada uno de los vectores y conocemos las componentes rectangulares de esos vectores, ya podemos obtener los vectores unitarios, que sería 1.41, 1.41 entre 2 y daría 0.705 en ambos casos. Y el vector unitario de B sería 2.82, 1.03 entre 3 y nos daría este vector. Y lo mismo con este, ¿no? Entre 4. Si nosotros elevamos al cuadrado 0.705 más el cuadrado de 0.705 y le sacamos raíz, es decir, si le sacamos la magnitud a este vector unitario, nos debe de dar 1. Si no nos da 1, significa que hicimos algo mal. Entonces, claramente podemos observar que sí nos va a dar 1. 0.87 al cuadrado, menos 0.87 al cuadrado nos va a dar un número positivo y 0.5 al cuadrado nos va a dar otro número positivo. Sumado raíz nos va a dar aproximadamente 1. Vamos a obtener ahora 2A, 2 veces A sería 2.82 en ambos casos. 1/3 de B sería 1/3 de 2.82, 0.94 y 1/3 de 1.03, 0.34. Y menos 1/2 de C, menos 1/2 por menos 3.46, 1.73 y menos 1/2 por 2 sería menos 1. Y ahora lo sumamos, pues sería muy fácil, ¿no? 5.49, 2.16. Esa sería la resultante. Si queremos la magnitud de esa resultante de esta suma, pues sería elevar al cuadrado las componentes, es decir, 5.49 al cuadrado más 2.16 al cuadrado, raíz 5.9. Y si queremos, por ejemplo, el unitario de ese vector, pues sería las componentes rectangulares entre 5.9 y nos daría este vector. Y si queremos la dirección de ese vector, pues sería 2.16 entre 5.49 tangente a la menos 1 y nos daría de 21.47. Este sí sería el ángulo de este vector porque está en el primer cuadrante. Entonces vamos a dibujar ese vector y sería 5.49 en dirección de X positivo. 5.49 está más o menos por aquí y 2.16 hacia arriba sería 1, 2, aquí está 3, entonces 2.16 más o menos está por aquí. Entonces el vector estaría desde el origen hasta ese punto y ese sería el vector R. El vector unitario estaría en punto 93, o sea, muy cerquita de 1.37, más o menos una tercera parte que estaría por aquí, y ahí estaría el vector unitario que apunta en la misma dirección de R. Entonces ahí podemos observar el vector R y su respectivo unitario. Bueno, una vez ya visto componentes rectangulares, vamos a ver cómo encontrar un vector dados dos puntos. Ya lo vimos y vimos que hay dos vectores entre dos puntos, uno que va de A a B y otro que va de B a A. Y que vimos que la única diferencia entre esos dos vectores es un ángulo de 180 grados. Es decir, uno apunta en dirección, por ejemplo ahí, uno apunta en dirección del primer cuadrante y el otro en dirección del tercer cuadrante. Entonces vamos a considerar que este punto tiene componentes AX y AY y este vector B tiene componentes BX y BY y queremos obtener el vector que va de A a B y después de B a A. El vector que va de A a B
lo vamos a definir precisamente como una diferencia. ¿Por qué una diferencia? Porque nosotros sabemos que de aquí hasta acá hay una X y que de aquí hasta acá hay un BX. Entonces nosotros lo que queremos es saber cuánto mide esto y cuánto mide esto para poder multiplicar esta parte de aquí por el vector unitario y esta parte por el vector unitario j, y entonces ya tendríamos ese vector. Entonces si nosotros queremos el vector que va de A a B, habría que encontrar esa componente en X y esa componente en Y. Entonces bastaría con ver la parte de X. Si yo quiero saber cuánto hay de aquí hasta aquí, pues bastaría nada más con restar BX y AX, es decir, BX menos AX, y pasaría exactamente lo mismo para Y. Esta parte de aquí me diría BY menos AY. Entonces esto por el vector Y más esto por el vector J, ¿sí? O bien en notación de flojera como aquí. Entonces si ahora quiero el vector que va de B a, y bueno, esto es como tener B menos A, o sea, el punto final menos el punto inicial, es decir, el punto extremo menos el punto origen. Si ahora queremos B como origen y A como extremo, pues entonces ahora la diferencia sería al revés, A menos B, ¿sí? Es decir, AX menos BX, AY menos BY, así de esta forma. Entonces esa es la forma de definir esos dos vectores, el vector en rojo y el vector en azul, que se ven ahí sobrepuestos. Entonces, por ejemplo, si el vector A es menos 2,2 y el vector B es 4,4 y quiero obtener el vector que va de A a B, sería 4 menos 2 sería 6 y 4 menos 2 sería 2. Si ahora quiero el B A, sería menos 2 menos 4 menos 6 y 2 menos 4 menos 2. Como pueden observar, la única diferencia que hay entre AB y BA es un signo. O sea, aquí hay un signo más, un signo de más que es el menos, ¿sí? Si yo multiplico el vector AB por menos, obtendría el vector BA, o sea, el que apunta en el otro sentido. Ahí está el ejemplo que acabamos de ver, ¿sale? Bueno, por último vamos a ver lo que es paralelismo perpendicular y ángulo entre vectores. Dos vectores van a ser paralelos si al trasladarlos al origen, es decir, como vectores de posición, necesariamente van a estar alineados, es decir, sobre una misma línea recta, ¿sí? Entonces, si yo pongo como vectores de posición A y B y quedan sobrepuestos, significa que tanto que A y B son paralelos. Entonces, vamos a suponer que si multiplicamos al vector A por 2, vamos a llegar al extremo de B. Entonces, eso va a suceder cuando dos vectores son paralelos, porque como están en la misma línea, bastaría con multiplicar algún vector de ellos por una constante y obtendríamos el otro vector. Por ejemplo, aquí podemos ver claramente que si multiplicamos por 2 al vector en rojo, es decir, al vector A, vamos a llegar al extremo del vector B. Entonces se dice que cuando B es igual a R veces A, vamos a tener que esos dos vectores son paralelos. La constante R puede estar tanto del lado de B como en el lado de A, porque al final de cuentas es una constante. Por ejemplo, ejemplo 1, verificar que el vector A y el vector B son paralelos. Entonces, ¿qué debe de suceder? Que si yo multiplico por una constante al vector A o al vector B, en este caso A, me va a resultar el otro vector. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos una ecuación vectorial, ¿sí? Porque tenemos un vector de un lado y un vector del otro. Pero lo podemos descomponer en dos ecuaciones escalares. Es decir, lo que está en la componente en X igual a lo que está en la componente en X del otro lado y la de Y con la de Y del otro lado. Entonces, primero habría que multiplicar
R por este vector, es decir, 2R y 3R. Ahora sí, igualamos lo que está en azul y lo que está en negro por separado, para que tengamos dos ecuaciones escalares y ya no una vectorial. Entonces 10R igual a 2R y 15 igual a 3R. Entonces aquí despejamos y encontramos que R, para el caso del azul, me da 5. Y en el segundo caso, R también me da 5. Significa que si multiplico por 5 este vector, me va a resultar el otro. Y podemos ver claramente que sí, porque nos va a dar 10,15. Entonces, como en ambos casos, tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación, nos da 5, significa que efectivamente sí son paralelos, porque existe un valor y ese valor es 5, para que al multiplicar uno me resulte el otro. Vamos a ver si este segundo caso son perpendiculares. Entonces, perdón, paralelos. Entonces vamos a ver que 3,1 va a ser igual a R veces 2,3. Separamos, bueno, primero multiplicamos, separamos y observamos que en el primer caso R vale 3 medios y en el segundo caso 1/3. Entonces no son iguales, significa que A y B no son paralelos. Pueden ser perpendiculares o pueden tener un ángulo entre ellos distinto a 0, 180, 90 o 270, que son los casos para los cuales son perpendiculares y paralelos respectivamente. Vamos a ver ahora el caso de la perpendicularidad. Si dos vectores son perpendiculares es porque forman un ángulo de 90 entre ellos. Entonces, vamos a recordar lo del paralelogramo. Ahí podemos observar que la diagonal en negro es la suma y la diagonal en verde es la diferencia. Entonces, podemos observar claramente que la parte negra y la parte en verde pues son de distintas longitudes. Se puede ver que la suma es más grande que la diferencia. Pero vamos a hacer o vamos a forzar eso a que el vector en rojo y el vector en azul sean perpendiculares. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando son perpendiculares, tanto la diagonal en negro como la diagonal en verde son igualitas. Entonces, ¿qué pasa? Que las magnitudes de A más B y la magnitud de A menos B van a ser iguales. Entonces eso va a suceder cuando son perpendiculares tanto el vector azul como el vector en rojo. Entonces vamos a desarrollar esa suma y esa diferencia en ambos lados. Sabemos que A tiene componentes rectangulares AX, AY y B, BX, BY. Entonces vamos a sumarlas y después sacarle sus magnitudes. Entonces para la suma sería AX más BX, AY más BY. Y la diferencia AX menos BX, AY menos BY. De modo que al sacar la magnitud pues va a ser AX más BX al cuadrado más AY más BY al cuadrado raíz cuadrada. Y lo mismo para la diferencia. Pero podemos observar que hay un menos. Entonces, como son iguales, las voy a igualar. Si elevamos al cuadrado en ambos lados, las raíces se cancelan. Y si desarrollamos los cuadrados, aquí podemos observar que sería este al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, lo mismo para este y lo mismo para acá, nada más que habría un signo menos en el término cruzado en ambos casos. Si ahora observamos que de este lado tenemos una X y del otro también, pues tienen el mismo signo a la hora de pasar uno del otro lado, pues se van a cancelar. Lo mismo con este, lo mismo con este, lo mismo con este y lo mismo con este. A diferencia de estos que tienen signo contrario. Si los pasamos del otro lado van a quedar sumándose. Entonces si lo del miembro derecho lo paso al miembro izquierdo, me va a quedar una suma. ¿Sí? Esto lo paso del otro lado, entonces vamos a tener 4 veces eso. Si factorizamos el 4, pues el 4 no afecta en nada. Ese lo pasaríamos del otro lado. 0 entre 4 sería 0. Y esa sería la relación que me definiría la perpendicularidad entre dos vectores. Entonces, para que sean perpendiculares dos vectores, necesita suceder esto. ¿Sí? Ya sabemos que necesita suceder que esta diagonal y esta diagonal tengan la misma magnitud. Pero en resumen, podemos observar que todo esto me lleva a esta relación. Entonces, ¿qué significa?
que si yo multiplico la componente en x y la componente también en x del vector a y del vector b, y le sumo la multiplicación también, pero de ahora de sus componentes de y la sumo, me va a dar 0. Si sucede eso, significa que mi vector a y mi vector b son perpendiculares. Y a eso es a lo que le llamamos el producto escalar. Y va a estar definido con este puntito, ¿sí?, entre dos vectores. Y a eso se le llama producto escalar o producto punto, como coloquialmente se le conoce también. Entonces, si el a punto b me da 0, significa que el vector a y el vector b son perpendiculares. Y esta operación, pues esta operación es única para vectores y es multiplicar componente a componente, ax por bx más ay por by. Entonces vamos a verificar en este primer ejemplo que estos dos vectores son perpendiculares. Vamos a ver que 2 por 1 me da 2 y menos 1 por 2 me da menos 2. 2 menos 2 me da 0. Significa, como el producto escalar me da 0, significa que esos dos vectores en efecto son perpendiculares. Ejemplo 2. Verificar que el vector a y el vector b son perpendiculares. 2 por 3, 6. Y menos 1 por 1, menos 1. 6 menos 1 me da 5. Eso es distinto de 0. Como el producto escalar me dio 5 y no 0, significa que esos dos vectores no son perpendiculares. Por último, si los vectores no son perpendiculares ni son paralelos, significa que debe de haber un ángulo entre ellos. Entonces, aquí tenemos el caso de hace rato, ¿no? El caso del paralelogramo. Entonces, lo que nosotros andamos buscando es el ángulo que está entre la línea azul y la línea roja, que es el vector a y el vector b. Entonces, sabemos que estas diagonales, pues la negra es el a más b y la verde es a menos b. Entonces, vamos a quedarnos con el a menos b. Entonces, este es el ángulo que andamos buscando, lo desconocemos. Sabemos el valor de A, sabemos el valor de B y por lo tanto podemos obtener cuánto mide esto de aquí, que sería la magnitud de la diferencia de esos dos vectores. ¿Sí? Entonces, esto mide la magnitud de A, esto mide la magnitud de B y esto mide la magnitud de la diferencia. Entonces, sabemos que A es AX, AY y el vector B es BX, BY. Entonces vamos a encontrar la magnitud de A menos B, que la obtuvimos hace rato, ya sabemos cómo, y sería esto. Y sabemos que la magnitud del vector A es esta, porque sería AX al cuadrado más AY al cuadrado raíz, y la magnitud del vector B sería esta otra. Entonces lo que tenemos aquí es un triángulo oblicuo-ángulo. Entonces si queremos obtener el ángulo, pues bastaría con aplicar ley de cosenos. Entonces, nosotros vamos a necesitar el cuadrado de los lados, también el de aquí, ¿sí? Porque vamos a encontrar que esto de aquí nos da como resultado de sustituir. Aquí podemos observar, por ejemplo, que el ax al cuadrado y el ay al cuadrado, si lo sumamos y lo agrupamos, va a ser la magnitud de a al cuadrado. Y si ahora vemos bx al cuadrado más by al cuadrado, y lo podemos observar aquí, es b cuadrada, o la magnitud del vector b al cuadrado. Y aquí tenemos menos 2 veces ax bx más ay by. Y sabemos que esto de aquí adentro es el producto escalar, es decir, a punto b. Por eso es que la diferencia o la magnitud de la diferencia de a y b la podemos expresar con esta relación. ¿Por qué lo pongo así? Porque precisamente vamos a necesitar eso de ahí. Entonces, yo necesito encontrar el ángulo teta. Aplico ley de cosenos, es decir, el cuadrado de a menos b va a ser igual al cuadrado de b más el cuadrado de a menos 2 veces a por b coseno de teta.
La única incógnita que tenemos aquí es teta. Entonces voy a sustituir ahora sí, por eso es que les decía que necesitaba esta relación y no esta de acá, porque tendría el cuadrado de todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí es un numerito, o sea, la magnitud de A me va a dar un escalar, el producto escalar me va a dar un escalar, por eso es que se llama producto escalar, ¿verdad? Porque me da, el resultado me da un escalar, y esto de aquí también es un escalar, es un numerito. Entonces, si quiero elevar al cuadrado esto de aquí, aquí me hace falta nada más un cuadrado. ¿Por qué un cuadrado? Porque aquí olvidé lo de la raíz. Aquí no debió de estar aquí esta raíz y debió de estar aquí un cuadrado. Entonces el cuadrado de esto es todo esto. Entonces el único error es quitar la raíz y poner un cuadrado en el lado de a menos b. Y aquí poner el cuadrado. Entonces ahora sí sustituyo todo esto aquí, que es esto, y podemos observar que este se va con este, porque a la hora de pasarlo del otro lado, y este se va con este, para que nos quede únicamente de este lado lo que está en verde, y de este lado también lo que está en verde. Entonces el menos 2 y el menos 2 a la hora de dividir se van a cancelar, no, mejor dicho, se van a hacer 1, y el a punto b va a quedar arriba y la magnitud de a y la magnitud de b van a quedar abajo. Y de esta forma podemos encontrar el ángulo. El a punto b sabemos que es un escalar, la magnitud de a y la magnitud de b también son un escalar, y entonces podemos encontrar el ángulo. Entonces vamos a encontrar precisamente el ángulo entre esos vectores. Dice, mostrar si los vectores que se muestran a continuación son paralelos, perpendiculares o forman un ángulo entre ellos. Entonces vamos a ver primero con a y b. A es igual a r veces b, pues podemos ver que no nos va a dar la misma r, entonces no son paralelos. A punto b podemos observar que nos da menos 19, ¿sí? O sea, 3 por menos 7, menos 21, y 1 por 2 da 2, y me da menos 19. Entonces no me da 0, significa que no son perpendiculares. Entonces si no son paralelos ni perpendiculares, significa que hay un ángulo entre ellos. Entonces vamos a necesitar la magnitud de a, vamos a necesitar la magnitud de b. La magnitud de a va a ser 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, 10 raíz. Menos 7 al cuadrado, 49, y 2 al cuadrado, 4. 49 y 4, 53 raíz. También vamos a necesitar el producto escalar entre a y b, que ya lo obtuvimos y nos da menos 19. Entonces de aquí podemos despejar el ángulo, ¿no? Teta. Entonces sustituimos menos 19 entre raíz de 10 entre raíz de 53, y el ángulo que nos daría sería de 145.61. Si nosotros graficamos de a rápido esos vectores, podemos observar que el primer vector está en 3,1. 1, 2, 3, 1. Entonces más o menos el vector está por aquí. El vector b, menos 7,2, menos 7 en x y 2 por acá. Entonces más o menos el vector está por acá. Entonces el ángulo que nos está dando aproximadamente es de 145. Existen dos ángulos. Voy a dibujarlo de esta forma. Imagínense que son estos dos vectores. Si nosotros prolongamos la línea hacia acá y hacia acá, podemos observar que hay un ángulo aquí y otro ángulo acá. Si nosotros encontramos cualquiera de estos dos, bastaría con quitarle a 180 ese ángulo para encontrar el otro. Por ejemplo, si este es teta, si nosotros queremos encontrar a phi, pues sería 180, porque esta línea es la misma, y de aquí hasta acá hay 180. 180 menos teta me daría phi. ¿Sí? Entonces el ángulo aquí que nos está dando es este, pero algunas veces nos puede dar este que está aquí, ¿sí? Que es 180 menos 45, aproximadamente 35 grados. Bien, bueno,
Con esto terminaríamos el video del día de hoy. Muchas gracias.